Esta é a historia dun puesto que se dice Zorland. Zorland era un puesto onde todos os chicorróns zorces viviban e chugaban, naixeban e moriban. E eles viviban de unha traza parellana a como lo femos tú e yo, mesmo teneban un parlamento. E cada 4 años teneban eleccións. Gozaban de ir tas urnias e chitarlle os suyos votos. Belunos de els mesmo eran guillaos. E eran guillaos cada 4 añadas. Xusto como tú e yo. E cada vegada, o día da selección, todos os chicos zorces gozaban de ir tas urnias e elexir un gobierno. Un gobierno feito de mixíns grans, chonflos e negros. Ahora, si piensas que siga rarizo que aos zorces les podéis elexir un gobierno de mixíns, simplemente mírate a historia de nuestro país en os zagués 40 años. Y puede estar que veigas que no son más fatos que no nosotros. No estoy diciendo cosa contra os mixíns. Y eran majos mesachés. Els levaron o suyo gobierno con dignidad. Els feban buenas leis. Leis que eran buenas tos mixíns. Pero las leyes que eran buenas tos mixíns no eran guaire buenas tos zorces. Una das leis deciba que os cados eban de estar prou grans ta que entrase a zarpa dun mixín. Una altra lei deciba que os zorces solo podeban viaxar a bella velocidad. Asinas, un mixín podeba tener o suyo desayuno sin demasiado esfuerzo. Todas as leis eran buenas leis, tos mixíns, pero tos zorces eran moi duras, e a vida se meteba más y más durata a els. Y cuando os zorces no pudieron más, decidieron que caleba fer bella cosa. Asinas que fueron todas tas urnias. Es lixeron forachitar aos mixíns negros, y metieron aos mixíns blancos. Os mixíns blancos heban feito unha campaña fabulosa. Dicieron, o cabenista Zorland son más ambistas. Dicieron, o problema con Zorland son todos os cados ronchos que tenemos. Si gobernamos, meteremos cados cuadrados. Y lo facieron. Y os cados cuadrados estieron 2 vegadas más grans que os cados ronchos. Y agora os mixíns podeban ficarlle a 2 zarpas. Y a vida estió más difícil que no nunca. Y cuando no pudieron más, botaron fuera chitar os mixíns blancos y meter aos negros una altra vegada. Dimpués tornaron tos mixíns blancos. Dimpués tos mixíns negros. Mesmo probaron con mixíns medio blancos y medio negros. Y lo clamaron coalición. Mesmo tenieron un gobierno de mixíns con tacas. Y eran mixíns que probaban de fer rudios como zorces, pero que minchaban como un mixín. Se puede viller, amigos, que o problema no era o color do mixín. O problema era que eran mixíns. Y porque eran mixíns, paraban cuenta dos mixíns y no pastos zorces. Fanoguaire plegó un chico zorz forano, que tenía una idea. Amigos, paremos cuenta do chicot compañer con una idea. Y dició a altro zorz: compañers, ¿por qué continuamos eslixindo un gobierno de mixín? ¿Por qué no esliximos un gobierno de zorces? Oh, dicioron, ¿y un bolchevique? Asinas que lo metieron en la garchola. Pero yo quiero recordaros una cosa, se puede engarcholar a un zorzo, a un hombre, pero no puedes engarcholar una idea.